Amigos, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, soy Julio Jiménez, aquí en la sección Contrastando Ideas, aquí desde las instalaciones en Reforma Esquina Insurgentes. Y bueno, pues obviamente los números a un año de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, pues no son ni los más positivos ni los más esperanzadores. La cuarta transformación que se traducía en la esperanza de México, tal parece que se ha convertido en la desgracia de México. Y hoy tal parece que estos números en el ámbito pues, de la inseguridad, la violencia, la corrupción, la impunidad, pues son números que están dando pues la vuelta al mundo, toda vez que este año pues, ha sido un año de ruptura, un año de polarización, un año que ha partido en dos a una nación, a un pueblo, se ha polarizado, un año que ha generado incertidumbre en los mercados, desconfianza en los empresarios, violencia, inseguridad e impunidad para las mujeres, un fenómeno social que ya hoy empezamos los mexicanos a percibir en la tasa de desocupación, en los números de desempleados que a lo largo del país empiezan a experimentar problemas de ya poca capacidad de consumo, el poder adquisitivo a pesar de los aumentos salariales y previenen un aumento más hasta los 179 pesos, es el pronóstico de la Comisión del Trabajo en el Senado de la República. Y bueno, preparan ya obviamente una serie de políticas públicas para reactivar la economía con el anuncio de 147 proyectos productivos, pues obviamente avalados por el sector empresarial que pues pretende dar este voto de confianza, este mensaje positivo a los mercados nacionales e internacionales, pero sin embargo esto no representa ni el 25% del nivel de producción, inversión de capital directa que requiere la economía de este país. No olvidemos que fíjense nada más amigos, el mes de noviembre fue el año en la historia de México, desde que se tiene registro, medición y monitoreo de los meses, de los años con mayor índice de violencia, el mes de noviembre fue el mes más violento, más sangriento en la historia de este país. No hay antecedente en ningún otro gobierno bajo condiciones de ninguna especie que se haya tenido un registro de tanta violencia. Más de 2.737 muertos por condiciones de violencia. Un fenómeno que es lacerante para el comercio, preocupante para la sociedad civil y desconcertante para los sectores productivos. Mientras que un sector amplio de la población esperaba que hubiera un verdadero cambio, esperanzados a que hubiera un verdadero combate a la corrupción, tal parece que la impunidad, la corrupción, la ocurrencia o incluso los pagos de cuotas a cuates, a amigos o a recomendados ha sido el común denominador en el nombramiento a personajes en puestos estratégicos para mantener el control o al menos no generar un contrapeso constitucional a este gobierno en la cuarta transformación. Preocupante sin lugar a dudas que el 1 de diciembre, a un año de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente mientras que el presidente de la República y un buen porcentaje de mexicanos festejaban y celebraban un año de gobierno, o yo no sé si llamarle de desgobierno, de ingobernanza, de ingobernabilidad, de anarquía, porque hoy los mexicanos podemos dar cuenta, sobre todo el sector empresarial, servicios y demás, que bueno, pues ya pasó la reforma, se ha vuelto pues el marchodódromo, que bueno, es un escenario donde las marchas cada día se han vuelto pues una constante que ha generado una serie de problemas en materia de violencia. Atentar contra la propiedad privada, atentar contra el patrimonio histórico, atentar contra los derechos legítimos de los que sí trabajamos, de los que sí invertimos, de los que sí arriesgamos nuestro patrimonio, de las personas que sí pagamos impuestos, de las personas que con nuestros impuestos mantenemos, pagamos programas sociales para que estas personas pseudo manifestantes, no me atrevo a llamarles ni siquiera conservadores y mucho menos anarcos, son delincuentes. Aquel que comete un delito en este país o en cualquier otro se le llama delincuente. Un recuento de los daños, un año que sin lugar a dudas la política para el combate pues al robo de hidrocarburos, mal llamado huachicol, pues no dio más que pura incertidumbre, desconfianza, desabasto y corrupción. Obviamente un año donde el tipo de cambio pues se deslizó, la paridad cambiaria no ha bajado de los 19.50, por el contrario ha tendido al alza, la depreciación de nuestra moneda frente a otras monedas internacionales, pues no ha tenido un fortalecimiento ni ha tenido los fundamentales económicos para sostener un tipo de cambio o una paridad internacional necesaria. Una bolsa mexicana de valores que no ha tenido un incremento significativo, que no ha tenido una inversión importante para mantener una constante de crecimiento a nivel nacional e internacional. Una economía que no crece, que se mantiene en un cero y que ya los pronósticos
números del INEGI y propio Banco de México, pues tienen que terminar reconociendo que muy probablemente habrá un decrecimiento en la economía, menos un 0.2% a una economía del tamaño de México, pues realmente es alguien no está haciendo su trabajo, alguien no está cumpliendo con su deber. O se lo preguntamos al extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al afirmar o comentar que el nuevo libro, la nueva obra literaria de este presidente de la República, que yo no sé si se dedica a gobernar o se dedica a hacer libros o se dedica a vender esperanzas, sueños u otros datos, pues obviamente en este libro yo no sé si economía moral o economía inmoral, porque la verdad es que solo él y sus amigos pueden gozar de pues, los beneficios de este gran país y la economía que esto representa. Obviamente no tiene nada ni de propuesta económica, ni de sustento financiero, y mucho menos de propuesta de solución. Aquí lamentablemente es que los mexicanos, los contribuyentes, los que sí pagamos impuestos, reitero, los que sí vivimos dentro de un marco de la ley, los que sí sufrimos, padecemos y tenemos que enfrentar y aprender a vivir con violencia, con temor, con incertidumbre, con desconfianza y sobre todo con un problema real, sistémico y pues recurrente, ya que es la violación sistemática de nuestros derechos humanos, con el nombramiento de una serie de amigos, cuates, compromisos, cuotas o pago de favores, aquellos que son hijos, familiares o recomendados en puntos estratégicos. Y menciono la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una mujer que sin tener la autonomía, la independencia, la capacidad, la preparación o simplemente la trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos es nombrada titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy a pesar de su vínculo estrecho, de su relación directa y sobre todo de su colaboración fraterna con Morena y sobre todo con el presidente de la República, pero eso sí, es hija de una luchadora social tan reconocida y respetada como doña Rosario Ibarra de Piedra. Y bueno, así tenemos a los amigos en la Comisión de Regulación Energética, tenemos a gente incluso en el Poder Judicial de la Federación, y bueno, pues estamos esperando cuál va a ser el nombramiento de una amiga o de otro amigo que va a ocupar pues aquel puesto que dejó el exministro, que bueno, salió huyendo de un día para otro en unas cuantas horas, le dieron 3 minutos para correr y se aprovechó esta oportunidad y salió huyendo del país. Así estoy hablando del exministro Medina Mora, que bueno, pues este espacio queda vacante en la Suprema Corte de Justicia y bueno, pues ahora todo el mundo dice y refiere sin tener una bolita de cristal, sin ser adivinos ni magos, pero todo el mundo sabe y entiende que aquí el pago de favores con Andrés Manuel López Obrador es una realidad. Así que muy probablemente la actual titular del Servicio de Administración Tributaria SAT, Margarita Ríos Farjat, será prácticamente la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo sin lugar a dudas sin precedente, preocupante, un tema que nos deja en total estado de indefensión, porque el único contrapeso que tenía este gobierno de la Cuarta Transformación, un gobierno caracterizado por la imposición, por la arrogancia, por la soberbia, por la ignorancia y sobre todo por la improvisación en sus decisiones bastante desafortunadas, por cierto. Y si no, habrá que preguntarle a los inversionistas, habrá que preguntarle a aquellos que se canceló ese megaproyecto de aeropuerto alterno allá en Texcoco, que resultaría una solución, que resultaría un verdadero proyecto que detonaría el desarrollo de la economía, el crecimiento y fomento al empleo y sobre todo algo que era indispensable, garantizar la seguridad y la operación del actual aeropuerto Benito Juárez, que por cierto está rebasado por mucho en el porcentaje de sus operaciones. Y sin embargo se entierran 200 millones de pesos, 200,000 millones de pesos se van a enterrar en Texcoco y vamos a echar a la basura o vamos a quemar o vamos a echar, pues no sé si al lodo, al río, allá en Dos Bocas, allá con esa mega obra de la refinería. Yo no sé si se va a hundir en petróleo este dinero. Y el Tren Maya, que sigue siendo un problema preocupante sistémico al medio ambiente, a las comunidades indígenas desplazadas. Incluso yo no sé si sea negocio de algunos verdaderos inversionistas que están más preocupados por los recursos naturales que se encuentran en la zona sur de nuestro país o por un proyecto de movilidad urbana. Y bueno, tenemos pues proyectos tan ocurrentes, tan interesantes, como bueno, pues echar a andar nuevos segundos pisos, donde yo no creo que la solución sea echar segundos pisos o echar obras para conectar el Estado de México con la Ciudad de México, sino mejorar condiciones de movilidad, mejorar el transporte público, mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones de sobrevivencia económica, productiva, laboral y profesional, el desempleo una verdadera realidad en este país. Y bueno, mientras tanto los mexicanos seguimos sufriendo, el señor presidente pues sigue presumiendo otros datos porque seguramente él vive en otro país y no en México. Esto es mi pequeña colaboración de Contrastando Ideas. Soy Julio Jiménez y los invito para que me sigan en redes sociales como Contrastando Ideas. Muchas gracias y hasta la próxima.